Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y desarrollamos una biografía, una cronología de cómo fue su vida basándonos en los datos que tenemos. Normalmente las biografías pueden ser de personajes de películas, series de televisión, de libros, literatura o incluso cómics y videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de MacGyver. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, el primer nombre de MacGyver fue originalmente destinado a ser Stacy, como se ve en un comunicado de prensa de la Paramount. Sin embargo, nunca fue confirmado en ningún episodio y siguió siendo un misterio hasta la 7ª temporada. Cada vez que se le pregunta al respecto, dice que no le gusta su nombre de pila y cambia rápidamente de tema. Su abuelo Harry Jackson lo llama Bud o Buddy, y la mayoría de sus amigos y colegas lo llaman por su apellido, MacGyver o simplemente Mac. En la temporada final, su nombre de pila se revela de una vez como Angus, cuando, aunque queda inconsciente y tiene alucinaciones, conoce a un hombre del siglo VII llamado Ian Meaver, algo así como hijo de Ingmar, cuyo hijo tiene el mismo nombre de pila. Esta revelación se repite en el final de la serie, que presenta al hijo de MacGyver como el segundo nombre Angus, así como el embalaje de los sets de la temporada de DVD de MacGyver. Bien, la fecha de nacimiento de MacGyver se ve por primera vez como el 23 de enero de 1951, pero luego en la temporada 2 se dice que fue el 23 de marzo de 1952. La fecha continuó siendo utilizada para el resto de la serie. Sin embargo, en el episodio 12 de la 6ª temporada, MacGyver mira un anuario de la escuela secundaria de 1968, cuando supuestamente tenía 18 años. A la edad de 7 años, su abuela Celia Jackson y su padre James MacGyver murieron en un accidente automovilístico en el que ambos se ahogaron al caer el coche a un río, y MacGyver creció con su madre, Ellen MacGyver. Su abuelo Harry Jackson actuó como su padre, pero se mudó cuando MacGyver tenía 16 años. Estuvo trabajando durante un tiempo en Alaska y mientras enviaba dinero a MacGyver y a su madre. Y finalmente se estableció como granjero en Minnesota. A los 12 años de edad, MacGyver tuvo una experiencia traumática con la muerte accidental a tiros de un amigo por una bala de un arma que caía. MacGyver le gusta el hockey de toda la vida e incluso disputó en ligas menores, ligas locales de hockey. También se sigue a un equipo de Calgary de hockey y se cree que podría haber llegado a la NHL. Conoció a Jack Dalton mientras estaba en la escuela secundaria, este personaje que aparece durante toda la serie. MacGyver fue a Western Tech, donde se graduó con un doble grado en química y física. Después de graduarse de la universidad, rechazó una oferta para trabajar en la cercana central nuclear y más tarde se revela que pronto sirvió durante la guerra de Vietnam en un equipo de desactivación de bombas. 5 años antes del comienzo de la serie, MacGyver trabajó como Hellfighter, luchando contra los incendios de pozos de petróleo en Sumatra. En algún momento durante este tiempo, la madre de MacGyver falleció por un derrame cerebral mientras él estaba en Afganistán en la asignación, aunque no se dan detalles más allá de que es después de Navidad. Finalmente se mudó a Los Ángeles, donde ocupó numerosos trabajos hasta que accidentalmente conoció a Peter Thornton, un agente del Departamento de Servicios Externos. Cuando MacGyver salva la vida de Thornton usando un clip de papel, una llave inglesa y cordones de zapatos, a MacGyver se le ofreció un trabajo como agente de campo en el DXS. En el primer episodio de la temporada 2, Thornton toma un trabajo como director de operaciones de la Fundación Phoenix, y MacGyver le sigue, donde es contratado como una especie de solucionador de problemas. Se le asigna una variedad de tareas, generalmente operaciones de campo como la realización de encuestas ambientales y pruebas de sistemas de seguridad.
En la quinta temporada, Harry muere de un ataque al corazón, momento en el que MacGyver cree que no tiene parientes restantes. En el penúltimo episodio de la serie se revela que MacGyver tiene un hijo, Sin. Sin San Angus Malloy. La madre de Sin es la fotoperiodista Keith Malloy que MacGyver había conocido después de la universidad. Keith había sido asesinada en China varios años antes de que MacGyver conociera a su hijo por primera vez. Después de descubrir y reunirse con Sin, MacGyver decide renunciar a la fundación para pasar tiempo con su hijo. Después de la serie se lanzaron 2 especiales de televisión que apareció el personaje más o menos como 2 años después. En el primero, MacGyver se une a su antiguo instructor de arqueología universitaria, el profesor Atticus, para ayudarle a probar sus teorías sobre la antigua Atlántida mientras esquiva las balas de las tropas genocidas yugoslavas. Y después investigará el asesinato de un amigo en Gran Bretaña y eventualmente lo rastrea hacia un hombre de negocios sin escrúpulos que vende investigación de armas nucleares con fines de lucro. Como hemos dicho, pues él tendrá una serie de familiares, los más importantes, Harry Jackson, el abuelo, que sale bastante en la serie. Luego tendríamos a James y Ellen MacGyver, sus padres, en los que se hace mención en la serie, y su hijo Sin-San Angus Malloy. MacGyver es retratado, como les hemos dicho antes, como un solucionador de problemas, no violento y normalmente evita el uso de armas. Sus acciones violentas se llevan a cabo en defensa propia y toma medidas no letales cuando es posible. Es representado como un aliado de las causas sociales y ambientales. Ayuda a poblaciones vulnerables a lo largo de la serie y a gente que lo necesita. Se caracteriza por ser persistente y espontáneo, y sobre todo en emplear improvisación para evadir contramedidas anticipadas, y sus planes son difíciles de frustrar debido a su imprevisibilidad. MacGyver habla varios idiomas: ruso, alemán, francés, italiano y español, además de inglés. Y tiene conocimientos de náutica y señales marítimas internacionales, además de código Morse. Siempre lleva consigo un cuchillo y una navaja del ejército suizo y un rollo de cinta adhesiva en el bolsillo trasero. Otros artículos que a menudo tiene a mano son una tarjeta de identificación, un reloj Time Scamper y goma de mascar y una linterna. Bien, esta sería un poco la biografía de la primera serie. Entre 2016 y 2021 se hizo un reboot, un reinicio de la serie, y en el primer caso, que era Richard Dean Anderson, el actor que hacía de MacGyver, en este caso fue Lucas Steele, que interpreta una versión más joven de Angus MacGyver en el reinicio. Bien, en esta biografía difiere un poco, aunque también se crió principalmente en Mission City y su madre murió cuando tenía 5 años. Su padre desapareció de la vida de MacGyver cuando tenía 10. Después de la desaparición de su padre, MacGyver fue criado por su abuelo y conoció a su mejor amigo Bill Butcher en 5º grado, y ambos se graduaron en el Mission City High School. Butcher y MacGyver son compañeros de cuarto cuando comienza la serie, aunque Butcher inicialmente cree que MacGyver trabaja como experto en TI. MacGyver pasó 2 años en el MIT estudiando física, aunque no se graduó. Dejó el MIT para unirse al ejército porque quería hacer una diferencia real en la vida de las personas. En el ejército conoció a Jack Dalton, que era un soldado de la Fuerza Delta. Después de dejar el ejército, MacGyver fue contratado por el Departamento de Servicios Externos y finalmente Jack Dalton dejó su puesto en la CIA y se convirtió en el socio de MacGyver en el DXS. En el momento del primer episodio de la serie habían pasado 3 años como socios en el DXS. Entonces este sería otro MacGyver, pero que también tiene un intelecto a nivel de genio y una habilidad particular para la adaptación y la improvisación. Es un ingenioso agente estadounidense que trabaja para la Fundación Phoenix,
una agencia gubernamental estadounidense encubierta que opera bajo el pretexto de, bueno, pues ayudar en todo lo que sea posible. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.